Muy buenas a todos, espero se encuentren bastante bien. En esta primera instancia lo que vamos a hacer es generar un mini proyecto que va a ser un ciclo de 2 videos en el cual en el primero vamos a hacer todo lo que es el código de la API para poder tomar datos de un sensor e irlos registrando en un CSV, armar una especie de data logger. Y por otro lado, lo que vamos a hacer en este caso es generar un código para una ESP32 para que se conecte a esta API y pueda enviar los datos. ¿Ya? En este primer video nos vamos a centrar solamente en la API y en el segundo video nos vamos a centrar ya en el ESP32. Esto de tal forma de que se puedan preparar para la evaluación que ya viene. Entonces, para esto primero definimos el main.py, ¿no es cierto? Que es donde voy a tener el código completo de FastAPI. Voy a tener acá los utils, donde voy a definir algunas funciones que me van a servir. Vamos a crear una carpeta de routes, donde básicamente voy a tener la ruta de recibir datos.py, ¿no es cierto? Le puse recibir. Aquí. Ahí sí, es recibir. Y por otro lado, una carpeta donde vamos a tener los models, donde van a estar los tipos de datos. Ya que básicamente es donde nosotros vamos a trabajar el formato en el cual van a llegar los paquetes desde allá. Y en este caso voy a colocarle paquete esp.py. Bien, entonces al iniciar este tema, lo primero que vamos a considerar nosotros es generar el código para la API. Pequeña pausa, pequeña pausa, pequeña pausa, pequeña pausa. Retorno de pausa, retorno de pausa, retorno de pausa. Para esto, en primera instancia voy a definir el formato del paquete que va a llegar desde el ESP32. Para esto, voy a importar from Pydantic. Vamos a importar lo que es el base model. Base model. Ya que básicamente es el elemento que nos va a permitir comprobar si los datos que vienen llegando del ESP están en el formato correcto. Entonces, class, vamos a definir paquete ESP base model y definimos en este caso el origen. Si bien esto debiese de ser una cabecera, para temas de ejemplo lo vamos a dejar así. Vamos a definir el origen, que en este caso va a ser un texto. Vamos a definir el valor de temperatura, que va a ser en este caso un dato de coma flotante. Y vamos a tener por otro lado la humedad, que va a ser otro valor de coma flotante. Ahora bien, como punto importante, acá yo puedo agregar todos los que yo quiera, pero lo importante es que después estos estén dentro del JSON. ¿Ya? Entonces aquí definimos la estructura de paquete a recibir. Bien. Por otro lado, voy a enviar voy a considerar otro elemento que va a ser la respuesta. Es decir, la respuesta que le voy a enviar al ESP. Y en este caso, esta respuesta va a consistir de dos elementos. Por un lado, va a ser recepción, que va a ser un string, y por otro lado la fecha, que también la voy a enviar como string, y la hora, que la voy a enviar como string. Como punto importante en este aspecto
yo lo voy a definir como string netamente para que esto se pueda mostrar como en un mensaje en una pantalla, etcétera. Pero lo ideal es utilizar el modo datetime. Es decir, en este caso, la idea es enviar una estructura que me permita, en este caso, enviar un valor que represente la fecha o que represente al dato, básicamente. O, perdón, que represente la fecha y que represente la hora. Ahora bien, por otro lado, vamos a irnos a lo que es la ruta. En este caso, vamos a definir la ruta tal como está aquí. Vamos a importar from fast API. Vamos a importar el API router y from models.paquete ESP vamos a importar tanto el paquete ESP como la respuesta ESP. Recordemos que aquí nosotros vamos a vamos a recibir un dato y luego vamos a generar una respuesta. ¿Ya? Es decir, nosotros en este caso vamos a recibir un paquete y una vez que recibamos ese paquete de forma correcta vamos a responderle al ESP. Entonces, bajo esta premisa, vamos a hacer lo siguiente. Primero definimos la ruta, router API router, y con el decorador router.post vamos a definir recepción de datos, ¿no es cierto? Coloqué el decorador def create, o en este caso definimos la función que básicamente va a ser la recepción y vamos en este caso a definir el paquete o el dato en formato de paquete ESP. En este caso lo que vamos a hacer es, una vez que recibamos el paquete, lo que voy a hacer es retornar un elemento de clase respuesta ESP. Entonces, respuesta va a ser en este caso la respuesta del ESP. Y aquí yo puedo definir el valor que le doy a la recepción. Ok. El valor de la fecha. Y el valor de la hora. Esto lo voy a colocar. Esto vamos a ver cómo hacerlo luego, una vez que ya tenga definido cómo voy a almacenar los datos en el CSV. Y simplemente return respuesta. Simplemente retornamos eso. Ahora bien, ya tenemos la ruta, o sea, tenemos la ruta en el main. Simplemente lo que vamos a hacer es from fast API, vamos a importar fast API, vamos a importar las rutas,
¿no es cierto? Creamos la app. Y en la app vamos a incluir el router, items, miento, esto era recibir datos, punto, recepción. Y ahí con esto ya tenemos la API completa. O sea, ya puede recibir datos y puede responder. El tema es que simplemente hace eso. Recibe un dato y responde algo, pero no hace nada más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar en utils datetime. Vamos a importar datetime y vamos a generar una función, obtener fecha y hora, principalmente para poder estructurar la respuesta. Vamos a definir una función que haga eso. Para esto, str fecha datetime punto, en este caso datetime, o sea, date strftime, y lo que vamos a hacer es definir el formato de la fecha. Yo en este caso puntual lo voy a definir, en este caso tal como está en el ejemplo. El D minúscula significa día, el M minúscula significa mes y el I mayúscula significa año. No confundirse, porque el M minúscula mes, M mayúscula minutos. Entonces, %d, %m, %y. Entonces, ese es el string de la fecha. String hora. datetime.time.strftime, y acá exactamente lo mismo. Vamos a definir el formato. Aunque desde time no me lo está tomando strftime, o sea, ya no me va a dejar utilizarlo. Voy a tener que traérmelo desde datetime. Cosas que pasan. Y aquí me traigo principalmente lo que son las horas, los minutos y los segundos. Y esto lo retorno como una tupla. str fecha, str hora. Entonces retornamos esta tupla y aquí simplemente fecha y hora. Recordemos, son las de GNS orden, sí, las de GNS orden. Fecha y hora. Desde utils importamos obtener fecha y hora, obtener fecha y hora, y aquí simplemente vamos a ver que la fecha y la hora ya las tenemos. O sea, ya tenemos estructurada la respuesta. Eso en primera instancia. En segunda instancia, es importante recalcar el tema de que vamos a tener que generar un archivo CSV. Este archivo CSV, básicamente, lo vamos a tener que estructurar de alguna forma. Como primera cosa, tenemos que crear el CSV. Es decir, cuando yo tomo el archivo CSV y no está, tengo que crearlo. Para eso, en utils vamos a definir crear CSV. Y obviamente vamos a importar CSV aquí. Nombre de archivo, que es un string, ¿no es cierto? Y las columnas, que van a ser una lista. Bien. Entonces, al crear el CSV, lo primero que vamos a hacer, vamos a tener que abrirlo.
en modo de escritura. Entonces, width, open. Vamos a colocar en este caso el nombre del archivo. Lo vamos a colocar en modo de escritura. W de escritura, R de lectura, A de... ¿cómo se llama esto? A de agregar cosas al final. Vamos a colocar el new line, que lo vamos a colocar vacío, principalmente porque al crearlo voy a colocar simplemente las columnas de encima. Y el encoding yo le voy a colocar aquí latín 1, porque si no vamos a tener problemas con las tildes. Generalmente en UTF-8 o similares hay problemas con las tildes. Bien, luego lo que vamos a hacer es simplemente en el escritor vamos a colocar un csv.writer y vamos a colocarlo en este caso con el archivo. En este caso ya se me olvidó colocar aquí as archivo. Y lo que vamos a hacer es a través del escritor vamos a escribir la primera columna, o sea la primera fila, que esta fila son simplemente las columnas, no tiene nada más que hacer. Entonces colocamos aquí print archivo nombre.csv o simplemente nombre creado. Recuerden que hay que colocarle el nombre al CSV y vamos a definir otra función que nos va a permitir insertar registro en CSV. Y aquí simplemente el nombre y los nombre, que es simplemente un string, y los registros, que simplemente son una lista. Aquí yo no voy a controlar si la cantidad de registros corresponde a la cantidad de columnas. Eso tienen que tener cuidado ustedes. Ya, ojo con eso. Ojo con eso. Ya, es un tema bastante importante. Entonces, al momento de agregar la fila, primero tengo que verificar que el archivo existe. Entonces, import os, o derechamente no lo vamos a considerar así, lo vamos a hacer tal cual. Total, esto lo vamos a ejecutar al principio del crear del CSV, principalmente. Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, with open nombre del archivo. Vamos a colocar aquí el modo A, que el modo A significa append, es decir, agregar nuevos elementos. En el new line, vamos a colocar lo típico, el \n, ¿no es cierto? Aunque también lo podemos dejar en blanco, no hay problema. Y en el encoding, lo mismo, latín 1. De lo contrario, vamos a tener un problemita. Y generamos el escritor y hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? El primero, en este caso, crea el archivo, porque está en modo W. Y el segundo, agrega unos registros a una fila nueva. El tema es que si yo no considero, en este caso, estos, o si yo, por ejemplo, intento llamar a insertar y el archivo no existe, me va a tirar error. Ojo con eso. Bien. Vamos a crear un nuevo archivo que
que se va a llamar events.py, en la cual vamos a generar una función que vamos a definir como inicio API. El inicio API básicamente es una función que vamos a ejecutar al momento de iniciar la API. Podría eventualmente utilizar esto en la función main, pero la idea es que el main simplemente haga llamados, que sea lo más sencilla posible. Bien, en esta función voy a crear el CSV. Y aquí es donde viene el asunto. Tengo que importar from utils import crear CSV, y aquí le voy a dar un nombre fijo, por ejemplo histórico .csv. ¿Y cuáles van a ser las columnas? Primero fecha, luego hora, luego origen, luego temperatura y finalmente humedad. Entonces esto va a crear una CSV que se va a traer a los archivos. Ya, básicamente es eso. Y en el main, para llamar a esta función, from events import inicio API, vamos a agregar aquí un decorador, app on event startup, y acá llamamos def start event, y aquí llamamos a inicio API. Ya, entonces tenemos esto listo, esto listo, esto listo. ¿Qué me falta? Ah, claro, escribir los datos en el CSV. Primero vamos a generar la lista de la fila del CSV, pero no sin antes ¿dónde estaba? ¿Cómo se llamaba esta cuestión? Insertar, ahí está. Insertar registro en CSV. Ya, la fila dijimos que se consideraba primero lo que era la fecha. Ok. Primero la fecha. Luego la hora. Luego el origen. Dato.origen. Luego la temperatura. Dato.temperatura. Y finalmente dato.humedad. Aquí tengo la fila ya definida. Y luego insertar registro en CSV. El archivo se llamaba, lo definimos aquí en el events, histórico.csv. Y lo que voy a insertar va a ser la fila del CSV. Así de simple. Entonces, de esta forma, nosotros ya deberíamos tener esta API corriendo sin mayor problema. Bueno, obviamente si esto lo echo a correr desde acá no va a hacer nada. Ya aquí me da function, me está tirando un error. Claro, llamé a la función, tenía que llamar al router. Eso es lo que pasa. Ahora sí. Recordemos que por cada router hay un archivo distinto. Bien. Ya. Aquí, bueno, no coloqué, parece que no coloqué el nombre del CSV. Aquí se me generó el histórico, como pueden ver.
Y si yo empiezo a generar post hacia este servidor, va a empezar a generar histórico. Como pueden ver, ahí me generó la primera columna sin mayor problema. Y yo voy a utilizar una aplicación que se llama Postman, que me permite hacer pruebas con esto. Públicas, permitir acceso. Ya, en este caso, la ruta que habíamos definido aquí era recepción. ¿No es cierto? Aquí tenemos temperatura, aquí tenemos humedad y aquí tengo origen test. Bien, tenemos que este es el body. Yo aquí en los headers ya tengo el tipo de elemento que es el JSON. Ya tengo aquí la dirección, le coloco send, internal server error, me tiró un error aquí, me dice strf time. Ya, esto se arregla. Esto está aquí. ¿Dónde está? Paquete SP. Events utils. Bien, el error está acá. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que a mí se me olvidó definir que esto debería ser ahora datetime.datetime.now. Y ahí yo tengo básicamente el elemento de ahora, básicamente. Y esto es lo que tengo que llamar con strftime. Ese era básicamente el error. Mala mía, en este caso. Ya, aquí yo... Oigan, pero aquí yo... corté la app. Guardo el archivo. Guardo acá, ¿no es cierto? Ya, aquí está la app corriendo. Voy de nuevo aquí a Postman, send, y me dice 200 OK, me dice recepción OK, fecha y hora. Entonces, si ahora yo me voy a ver el CSV, veo que tengo un guión ahí. Eso lo tengo que arreglar aquí en utils. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, bueno, aquí me lo borró porque cada vez que se inicia la app, bueno, aquí recibe, ¿no es cierto? Voy a ver de qué esto está. ¿Dónde está? Voy a ver aquí que ahí ya tengo algunos datos. Entonces, y vemos que está recibiendo las peticiones sin mayor problema. Ya con esto tengo la mitad del datalogger hecho. Ahora necesito el dispositivo que me envíe los datos. Y eso lo veremos en el próximo video. Ya, recuerden, en este caso, aquí yo defino todas las funciones que voy necesitando. En el event voy definiendo todo lo que voy a hacer al inicio del programa. Obviamente con el inicio API o el close API, que eso lo vamos a ver quizá más adelante. Recepción, obtengo la fecha y la hora. Estructuro una fila, la inserto en el archivo CSV, ¿no es cierto? Y envío una respuesta mediante el JSON, ¿no es cierto? Y aquí en los paquetes defino el tipo de paquete que va a ser el que recibo y que va a ser el que envío como respuesta. Entonces, sin más que agregar, estaríamos con esto ya ok. Y con esto finalizaríamos. Así que hasta la próxima.